a continuar con el desarrollo de las actividades. Es el último tema, y para lo cual el doctor Carlos Simón es ampliamente ya conocido por ustedes. Su currículum ya ha sido presentado. Él nos va a hablar sobre qué más podemos hacer en reproducción asistida. Adelante, doctor. Gracias. Si puedo tener la primera diapositiva. Bueno, pues gracias por permanecer hasta el final, sabiendo el día y que es la última conferencia. Por lo tanto, para mí es un gran honor de que hayan decidido quedarse hasta el final. Y lo que yo creo que va muy bien esta conferencia con el debate que hemos tenido, en el sentido de, pues, qué más es posible, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y les voy a dar mi visión de lo que creo que es hacia el camino donde estamos. Entonces, esto ya se lo he comentado anteriormente. Lo que voy a hacer en esta conferencia, básicamente, es vamos a situarnos donde estamos, porque yo creo que lo importante es saber dónde estamos como punto de partida para dónde queremos ir. A continuación les voy a pasear un poco acerca de qué se está haciendo en la actualidad para mejorar nuestro conocimiento científico translacional, teniendo en cuenta que todos estos ítems al final se basan en la personalización, y la visión al final es aquí tener un embrión cromosómicamente normal, un niño en casa. Así de simple. Esto sería un poco el concepto de lo que les traigo aquí. Donde estamos ahora lo saben ustedes. Estamos en un índice de llevar pasajeros hasta su destino final, por utilizar el ejemplo de las aerolíneas, que no está más allá de un 35 a un 40%. Estamos todavía con problemas genéticos, porque aquí no solo se trata de eficiencia, sino también de seguridad. Entonces, en la actualidad, pues la reproducción no solo no es eficiente, sino que además es defectuosa, y todavía, a no ser de que lo solucionemos, sabemos que producimos los niños que se producen en nuestras clínicas, que no han sido testados los padres genéticamente, pues hay un índice de 1% de life births que causan aproximadamente el 40%, no el 20%, de las hospitalizaciones pediátricas y el 20% de la mortalidad infantil. Esto es nuestra situación base en la que nos encontramos. Y estos datos se los he traído del SART del 21 incluso en el lugar donde se toma más cuidado y donde se hacen todos los test. Estos son a lo que podemos aspirar. Por lo tanto, creo que todavía tenemos el lugar para mejorar la situación, y esto no es un problema de Perú ni de España, es un problema de que somos humanos, y aun haciendo lo mejor posible, en nuestro caso tenemos que tratar de mejorar el listón, porque para eso es por lo que confían las pacientes en nosotros. Este es el proceso, que no se lo voy a explicar, lo conocen perfectamente. Y volviendo a lo que estábamos hablando, muchos de estos aspectos los estamos haciendo igual que lo concibió Edwards en Steptoe, excepto que no hacemos laparoscopias para obtener ovocitos del ovario tras la estimulación. Pero fíjense que la fase inicial, no sé si hay pointer. Fíjense que posiblemente donde el desarrollo fue masivo fue en la estimulación ovárica. Y esto se debía... pero es que eso marea mucho. A mí eso cuando lo ponemos, ¿verdad? Marea más que otra cosa, pero bueno, gracias. La hiperestimulación, la estimulación ovárica posiblemente fue el campo que más rápidamente se desarrolló, pero porque había una inversión en farma detrás muy grande. Las farmas eran las que pusieron las gonadotrofinas en marcha, y esto pues nos ayudó en su momento. Luego saben que han evolucionado y ahora ya pues hemos llegado al tope de la estimulación ovárica, y ahora se está aplicando la inteligencia artificial para conocer más cómo estimular mejor a los pacientes, y esto fue el campo que más se desarrolló.
A continuación, la ecografía nos ayudó a pasar de la laparoscopia a obtener los ovocitos. Los desarrollos en el laboratorio han sido gigantescos y al final la idea es tener un embrión que cultivamos ahora ya por 6 días fuera del cuerpo de la madre y que a continuación transferimos, como siempre hemos hecho. Esto sí que no ha cambiado nada, la transferencia embrionaria siempre ha sido de la misma forma. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer para mejorar todo esto? Queridos colegas, estamos en el siglo de la genética, este es el siglo XXI, este es el siglo en el que la genética ha cambiado todo lo que hacemos en la vida, prácticamente todo. Y si se fijan aquí al final, aquí en esto, esta es la... bueno, solo lo utilizaré para no marearles, pero esta es el final de la cadena genética. Estamos entrando en modificar la especie humana porque en este momento no solamente estamos analizando cromosómica y genéticamente los embriones, sino que, como ustedes saben, y estamos en esta época, nuestro genoma hoy por hoy se puede leer, se puede escribir y se puede hackear. Es decir, el leer es lo que hacemos cada día con la secuenciación masiva y con la lectura del genoma, que empezó en la época de Clinton costando, no sé si eran 100 millones de dólares y ahora estamos ya en 1.000 euros y posiblemente pasará a 100 muy pronto. Por lo tanto, sabemos perfectamente cómo leer el genoma humano. Podemos escribirlo, se puede crear con bases, que damos una cadena de DNA, lo introducimos en un scaffold y se puede crear vida. Esto es como se empezó en el 2016 creando un hongo muy elemental, pero en la actualidad se pueden crear seres multicelulares ya introduciendo el DNA dentro de un scaffold adecuado y se puede hackear. Saben que el premio Nobel de CRISPR se lo llevó la doctora Jennifer Doudna y que un señor en China, que no era ginecólogo, decidió tener los primeros niños nacidos por CRISPR-Cas y efectivamente lo hizo con la excusa de que así nunca tendrían SIDA. Le modificó un receptor de quimoquinas y no sabemos qué es lo que pasará, pero esto ha producido una reacción haciendo un banding del CRISPR en reproducción asistida. Por lo tanto, fijaros la relevancia de la genética y cómo nuestro campo está penetrando en incluso modificar la especie humana, de forma que el Homo sapiens 1.0, que somos nosotros, que ha costado 40.000 años llegar hasta aquí, posiblemente en 100 años esto pueda ser distinto, porque hoy por hoy pues podemos modificar todas estas cosas. Y ahora estamos seleccionando embriones, pero posiblemente pronto podamos incluso modificarlos. Por lo tanto, esta técnica en la actualidad pues se considera de investigación a nivel nuestro. Ya existen ensayos clínicos en donde se están modificando por CRISPR para la anemia de células falciformes en médula ósea y está funcionando, pero en nuestro campo el modificar embriones con problemas cromosómicos o genéticos o problemas supuestos que queramos imponer, pues esto está todavía lejos de la clínica, pero está ahí. Pero en la genética de hoy en día lo que sí que podemos hacer son cosas muy importantes para beneficiar a nuestras pacientes. Y lo primero es la aplicación de esto en las parejas, en el espacio periconcepcional y después obviamente el futuro no está escrito y puede ser cualquier cosa. En las parejas, ustedes saben que no se mueve esto, podría... En lo que respecta a las parejas, como ustedes saben, el 85% de las personas que estamos en esta sala tenemos alguna mutación genética. De hecho, yo tengo 3, una mutación recesiva, y por lo tanto sus pacientes. Y el 5% de sus pacientes, una mutación recesiva va a coincidir. Por lo tanto, 1 en 4 de los niños van a nacer con esta alteración genética que se llama, póngales nombre, fibrosis quística, cualquiera de las más de 200 enfermedades genéticas que existen. Y que no les voy a poder mostrar si esto no se mueve. ¿No? No, solo quiero pasar diapositiva.
Entonces el concepto, para no entretener, el concepto es muy simple. Hoy por hoy podemos detectar estas alteraciones genéticas. Esto se hace mediante un sistema, se denomina carrier screening. Antes se empezó con arrays, luego se fue a paneles fijos. En la actualidad se puede hacer el exoma y ahí se concentran en los genes que queremos estudiar. Exacto, esta sería... ¿Me puede devolver el mando, por favor? Entonces, esto sería exactamente a lo que me refiero. Esto va de... Mejor espera tener el mando para tener el control de la presentación. Sí. Muchas gracias. Bien, les estaba hablando exactamente de esto. Fíjense que esto es lo que ocurre con el 85% de nosotros teniendo una mutación genética. Estamos hablando de una mutación genética recesiva, 25% del offspring estaría afecto. Y así como tenemos clarísimo que estudiamos cualquier alteración cromosómica en una paciente a partir de los 40 años, estos son programas que son nacionales, no tenemos claro que este riesgo de enfermedades recesivas está presente a lo largo de toda la vida y esto es algo que hay que incorporar. En Estados Unidos y las personas que trabajan ahí lo saben, prácticamente es mandatorio, porque si un niño nace con un problema genético en el que no le hemos informado a la paciente, el médico puede ser culpable de ello. En Europa se utiliza de una forma, no en todas las clínicas, aquí no sé cómo se está haciendo, pero desde luego esta es la primera fase en la que podemos entrar, evitar problemas genéticos en los niños que nazcan, porque ahora podemos tener control de esto y lo podemos hacer. Realmente los problemas son lo que les he mencionado ya anteriormente, que el 5% de sus pacientes van a coincidir en esta mutación y que esto es responsable de estos problemas que podemos prevenir. Por lo tanto, es algo que obviamente tenemos que hacer. Buscarán cuál sería el carrier screening mejor para su lugar, su sitio. Solo tienen que informarse, esto ya está bastante claro, es un exoma y luego se va a un número, se puede hacer unos paneles, pero una vez el exoma hecho se puede orientar a lo que conocemos en la actualidad, pero está abierto también a lo que podamos conocer en el futuro. Y esto sería un poco la consideración que tendríamos acerca de que todas las pacientes tendrían que hacérselo y que el coste-beneficio está más que estudiado. El prevenir una fibrosis quística o tratar a un niño con fibrosis quística dejando aparte lo más importante que es el sufrimiento personal y familiar, el coste es inmenso. Sabemos que hacer un ciclo puede costar 6.000, pero realmente el coste pueden ser de más de 6 millones para tratar una hemofilia. Esto ya les digo está perfectamente claro. Y después la genética puede entrar en el espacio periconcepcional y de hecho es la forma en la que pensamos que puede mejorar. Ya les he hablado antes de la parte materna, ahora permíteme que les hable muy brevemente de la parte embrionaria. Y en la parte embrionaria, esto lo preparamos hace unos años y lo que hicimos fue preguntar a los embriólogos. Fíjense en los nombres que hay ahí, incluyendo al doctor Meseguer, los más importantes embriólogos del mundo, cómo verían el laboratorio el 2030, cómo verían en el laboratorio de IVF, cómo se podría mejorar lo que están haciendo. Y aquí, básicamente, el consenso que tuvieron fue en estos puntos que les sistematizo aquí. La era de las adaptaciones hechas a mano se ha acabado ya. Es decir, esto de hacer los medios, de adaptar soluciones, cada vez más queda claro que los procesos son estocásticos, estáticos, en contraste con la biología dinámica, que es lo que tiene un embrión y un gameto dentro del tracto
reproductivo y que hay un aumento del trabajo en el laboratorio. Esto viene sobre todo de laboratorios en Estados Unidos. Están cuantificadas cuántas horas gasta un embriólogo en cada ciclo de FIB, por vitrificación, por biopsia, etcétera. Y por lo tanto es momento de pasar a un concepto nuevo, que es el concepto del lab in a box, en el que la automatización, creo que de esto se ha hablado en estos días anteriores, conducida por la microfluídica, la microrobótica y la inteligencia artificial, pues mejorará estos procesos. La automatización creo que es absolutamente clara y se está produciendo en todos los aspectos del laboratorio, pero de nuevo los embriólogos les habrán hablado mucho más de esto de lo que yo les puedo hablar. Y a continuación la inteligencia artificial está tomando el control de estos grandes cantidades de datos que se están generando para poder realmente llegar a la conclusión, como siempre, del mejor embrión para ser transferido, el embrión viable. Por lo tanto, pero el problema que tenemos aún en día es que esta traslación está limitada porque estamos utilizando técnicas básicas o time-lapse, es decir, morfología todavía. La biopsia embrionaria sigue haciéndose y, como ha comentado el doctor Meseguer, aunque en centros con excelencia y después de una curva de aprendizaje pueden tener más o menos resultados estables, una biopsia es una biopsia y embriones se pueden perder, y eso lo sabemos absolutamente todos. Por lo tanto, esta parte no invasiva tiene que mejorarse. Y los marcadores no invasivos, hoy por hoy, pues no han sido lo útiles que debían de ser, incluso con inteligencia artificial. Por lo tanto, el concepto que les traigo de esta suma que se hizo con estos embriólogos es que los mejores marcadores no invasivos son los ácidos nucleicos. El live imaging puede hacerse, y les voy a mostrar cómo, incluso con sistemas no invasivos, para poder visualizarlos mejor, y que la combinación de ambas dos cosas, un diagnóstico morfológico no invasivo y un diagnóstico genético no invasivo, podría de alguna forma mejorar este concepto. La parte genética, aquí les resumo más de 30 años de historia del PGTA, en el que se comenzó con el FISH, 4 cromosomas, blastómeras en día 3, y ahora mismo, bueno, se llegó al blastocisto, se pasó al cariotipo completo con diversa tecnología, en la actualidad secuenciación masiva, y ahora mismo ya se puede hacer el estudio cromosómico no invasivo utilizando el DNA circulante en el medio de cultivo. Esto es a lo que se ha progresado en el diagnóstico preimplantatorio embrionario. Y esto vale para cromosomas, pero también vale para genes. Y hoy en día esto es un hecho en el que realmente se puede obtener estos resultados perfectamente compatibles con una concordancia que estaríamos ya en el 90%, entendiendo que el PGTA invasivo no es el gold standard porque solo analizamos 4 o 5 células, y aquí estamos analizando el DNA secretado por la bola de las 100 células. Y esto ha sido también la evolución desde los primeros tiempos, desde el primer trabajo en el 16, en el que la concordancia, los falsos positivos, los falsos negativos, cómo se ha ido progresando. Nosotros, en el trabajo con Carmen Rubio, aquí contribuimos con 3 trabajos, el último de los cuales ya fue ya un estudio prospectivo en el que analizamos más de 1.800 blastocistos y demostramos la concordancia y cómo esto funcionaba. También produjimos esta discusión, este debate, en el que, de nuevo, por lo que hablábamos antes, el que no hay acuerdo. Había gente que se oponía al PGTA, pero ahora no se opone al no invasivo. Hay gente que favorece el PGTA invasivo, pero no el no invasivo. Es decir, tener acuerdos en nuestro campo es realmente difícil, como todos ustedes saben. Pero esta creo que es la vía. Las cuestiones que permanecen en respecto a esto es el hecho de que necesitamos un cultivo prolongado y que los embriones poder obtener el medio en el día 6. Pero bueno, los que conocen la historia del laboratorio de FIB saben que empezamos transfiriendo embriones de 2 días, luego 3 días, era imposible 5 días, estamos en 6 días y esto no va a ser ningún problema, como se está demostrando ya. Y después la parte
de live imaging. Esto es realmente, para mí, yo creo que esto es un paso muy importante. Fíjense cómo se puede ver el embrión a la derecha ahora mismo con cualquier producto, con cualquier sistema, con Embryoscope, con cualquier sistema de Video Elapsed Time. Y fíjense cómo se puede llegar a ver en la derecha utilizando un sistema en el que podamos marcar de forma no invasiva el embrión humano con anticuerpos que van dirigidos o al DNA o a la membrana o a las citoqueratinas, dependiendo de dónde vayamos a hacerlo. Esto lo puedo, aquí tienen unas imágenes reales, esto está publicado en la revista Cell, como ahora les voy a mostrar, y aquí lo que con Nicolás Plasta, que es el verdadero experto en este live imaging, esto es un embrión humano, podemos identificar núcleos, podemos identificar membrana celular, podemos identificar absolutamente todo lo que pueda ser visible a nivel morfológico. Y esto lo iniciamos para poder entender cómo es posible que el embrión secretara lo más preciado que tiene, que es el DNA. Y con esto tratamos de llegar a la conclusión de por qué esto se producía. Este trabajo se publicó en Cell recientemente, hizo la portada de la revista Cell, y lo que vimos aquí, que fue muy interesante, es que durante el movimiento celular los núcleos producen estos bulge, estos budding, o sea, de alguna forma el núcleo hace un sprout y saca el DNA fuera de él, y vimos que este se separaba y luego atravesaba la membrana, la zona pelúcida, y se secretaba al exterior. Y estaba muy relacionado con la cubierta de actina que tiene las células, de forma que una presión mecánica produciría una expresión de este núcleo y haría que pudiera salir este DNA en mayor cantidad. De nuevo, esto es una publicación básica, pero que nos da una idea de entender cómo se secreta el DNA libre embrionario, y en el hecho de que situaciones como la biopsia embrionaria pueden estresar también este procedimiento y hacer que el embrión secrete más DNA fuera, y que esto también hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, esto es el conocimiento básico que generamos con todo esto. Y finalmente, quería dejar esto ya para el final, porque es la parte en la que me siento muy identificado desde siempre, y esto es como inventó la transferencia embrionaria el profesor Edwards. Y esto es lo que seguimos haciendo hoy en día, ¿verdad? Básicamente llegamos y tiramos el embrión ahí y esperamos que vaya con todo el proceso que les he definido anteriormente, en el que hay una aposición, una adhesión y una invasión. Pero ¿saben ustedes en realidad qué control tenemos de este proceso? Pues miren, el control es prácticamente ninguno. Si se creen que por ver la burbujita subiendo van a saber dónde implanta el embrión, tienen la misma certeza que si tiran una moneda al aire. Por lo tanto, aquí tienen este trabajo, pero bueno, les puedo mostrar muchísimos más, en el que no solamente cuando aquí tienen al minuto donde teníamos la visualización del embrión que habíamos dejado, aquí tienen lo que pasa a la hora, y donde realmente implantó fue justo en el otro lado de lo que vimos ahí. Si lo hacen esto con una tinción que sea fluorescente, en el 50% de los casos que introducen algo dentro del útero, verán que sale el color para afuera, es decir, que el embrión puede salir. Cuando hacemos esto, el mundo de la pipeta donde introducimos es un mundo distinto, donde está la velocidad con la que introducimos, la viscosidad del líquido endometrial donde está esto recibido, y este es un proceso que es crucial para nosotros. Este es el proceso, este es el momento en el que transferimos el embrión que hemos creado durante tanto tiempo, con los ovocitos que hemos obtenido, con la fecundación, con el laboratorio, con los estudios genéticos, y todo acaba en este momento. Y resulta que este momento, ya les digo, les puedo hablar una hora de cómo este proceso es dependiente del operador, de la velocidad de inyección, de la presión intrauterina, de la viscosidad del medio. Es decir, no existe control objetivo real de este proceso. ¿Qué les parece? De luego, esto todavía está en curso, pero ¿qué les parecería si pudiéramos bypassear este proceso
y en vez de dejarlo de esta forma, realmente pudiéramos inyectar el embrión dentro del endometrio, en el lugar adecuado, en la profundidad adecuada, con la velocidad adecuada. Bueno, pues en esto hemos estado trabajando en los últimos 6 años y esto fue el abuelito, el prototipo alfa. Les presento esto no está publicado, pero esto fue el prototipo alfa, en el que con un catéter de 2,15 milímetros podemos colocar una fibra óptica para poder visualizar. Tenemos un capacity sensing para saber dónde toca y tenemos un sistema de microinyección donde el embrión va a colocarse y va a ser microinyectado. Con esto hemos evolucionado al Minimal Viable Product y ahora mismo tenemos el permiso para ir el First Study in Humans, autorizado por la EMA. Vamos a empezar en abril a ver si realmente esto que les explico, que conceptualmente es muy bonito, pues si realmente puede ocurrir o no. Ya les digo, esto es un paso para poder ver si esto realmente es así, y ahora ya tenemos el proceso completo, completamente automatizado, en el que podemos llegar a la cavidad, vemos el fondo, ahí colocamos el transfer y de forma automatizada se inyecta el embrión dentro del fundus, a nivel de fundus uterino. Aquí pueden ver una imagen en el que una vez se hace, esto es el fondo, se inyecta, entra la microinyección ahí, introducimos el embrión y a continuación se retrae la aguja con estos tamaños y lo que nos queda sería en el fondo del útero esta imagen donde se ve que hemos introducido. Hemos hecho las pruebas ya en primates, hemos hecho las pruebas con úteros histerectomizados y ahora lo que queda es saber si esto de verdad funciona o no funciona. Estoy seguro de que no va a funcionar a la primera, me extrañaría muchísimo, pero si al profesor Edwards le costó 132 transferencias embrionarias tener el primer niño nacido vivo, me da igual si nos cuesta 1.300, porque creo que esto puede ser un paso adelante en todo este proceso. En fin, en conclusión, lo que les quería traer aquí es que la live imaging, la imagen viva, con la inyección automatizada de blastocistos euploides a través de la robótica, la microfluídica, puede realmente ayudarnos y avanzar en esta última fase del proceso, que es la transferencia embrionaria, teniendo en cuenta que el concepto aquí es siempre el mismo: un embrión cromosómicamente normal, un niño genéticamente normal en casa, a través de un proceso personalizado. Y nada más, sin más, quería de nuevo darles las gracias. He tratado de hacer una conferencia mirando al futuro. Lo que les he explicado en último lugar no está publicado, pero he tenido como deferencia, ya que me invitaban a dar la última conferencia, en traerles lo último que tenemos ahora mismo y que comenzaremos los estudios en humanos en el mes de abril. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Simón por su exposición. Si tienen algunas preguntas. Muchas gracias al doctor Carlos Simón por su brillante y didáctica exposición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿El doctor Vergara? Sí. Para felicitarte y agradecerte en nombre de la sociedad. Lo último que estás presentando es interesante. Hace ya unos años atrás, el doctor en California, ¿cómo se llamaba? Hizo el método SIT, y que era por histeroscopía meter el bebé por debajo del endometrio, Camguara. Y ¿cómo se llama? Y que presentó sus estadísticas y tenía un super éxito fue el famoso del Octamoma, al hacer histeroscopía dejaba muchos embriones para tener una gran tasa de éxito y tenía muy buenos éxitos. Pero al final creo que le quitaron el colegio americano, ¿no? Le quitó la potestad de poder seguir trabajando. Pero esos son el estudio del doctor Camguara de California.
Y es muy parecido el concepto, ¿no? Por histeroscopía y dejarlo por debajo del endometrio, y aparentemente que tenía un buen resultado. Así que yo creo que te va a ir de maravilla. Vamos a verlo, vamos a verlo. Doctor Simón, yo quisiera formular una pregunta. El doctor Silver Sherman opina de que en un futuro cercano, si una mujer acude a un centro de fertilidad y no tiene ovocitos competentes, lo podría obtener de una biopsia de piel. ¿Usted está de acuerdo con esta opinión? ¿Cree que esto está cercano, es lejano? Sí, esto es algo que se está trabajando desde hace mucho tiempo, que es básicamente mediante reprogramación indirecta poder generar gametos desde células somáticas. Hay mucho trabajo hecho. A nivel de ratones se puede conseguir y los grupos japoneses así lo han puesto. Lo que pasa es que trasladar de ratón a humano es bastante difícil. Pero sí, o sea, el modelo ideal sería realmente poder obtener los gametos desde una fuente que no fueran gametos, como son pues las células somáticas, mediante reprogramación directa, en que directo se lleva a ovocito, y poder analizar, tener todos esos ovocitos, embriones, para poder hacer análisis cromosómico. Una cosa muy interesante en la actualidad está ocurriendo, no sé si conocen los Altos Lab, que bueno, es una inversión billonaria de visionarios en rejuvenecimiento en general. Entonces han contratado a los mejores Nobel laureates, hay 3 centros en todo el mundo, y están trabajando en rejuvenecimiento tisular, rejuvenecen pues el hígado, el corazón, y una de las partes, el doctor Izpisua es la persona que se dedica a esto, estaríamos hablando del rejuvenecimiento ovárico, en el que mediante la introducción de los factores de Yamanaka pueden rejuvenecer estas células, y sería otra posibilidad. Por lo tanto, la pregunta que me has hecho, lo primero que se hizo es mediante reprogramación directa ir a células somáticas para ver si se generaban ovocitos. En la actualidad se está probando también ir al ovario, y con estos factores son específicos de la celular y van a los distintos tipos celulares para rejuvenecerlos y, en teoría, poder hacer que un ovario posmenopáusico pudiera volver hacia atrás, que es el concepto de la reprogramación, volver hacia atrás y poder producir estos ovocitos. Estas serían las 2 vías más, digamos, novedosas y punteras de generación de ovocitos en una paciente que no lo tenga. Okay, bien.